Pero la única salida para nosotros es construir la democracia socialista. ¿Y por qué digo la democracia socialista? Porque la democracia burguesa no nos resuelve a nosotros. La estamos utilizando, pero para deshacernos de ella cuando tomemos el poder. Porque tenemos que construir la democracia socialista. La democracia socialista, y aquí está analizada, se fundamenta en que el poder, así como el Partido Revolucionario, el Estado revolucionario y la sociedad revolucionaria, tiene que funcionar a partir del centralismo democrático, como el mecanismo más dialéctico de la toma de decisiones de para dónde se conduce un pueblo por él mismo. Esa es una tesis central del planteamiento. Una tesis central del planteamiento. También en el planteamiento de la democracia socialista se establece cómo cambiar la lógica de la acumulación capitalista por una lógica de acumulación socialista. Entonces ahí se introducen los siguientes elementos. O sea, el capitalismo funciona a partir de que la acumulación, la explotación del trabajo le va al dueño del capital, y el dueño del capital acumula, concentra, centraliza, y esa es la lógica del capitalismo. Esa ley hay que romperla. ¿Y cómo romper la explotación del trabajo como la forma de funcionamiento? A partir de que la lógica del capital tiene que estar manejada, dominada por la propiedad social y la propiedad del Estado. O sea, que la propiedad privada tiene que estar subsumida, dominada por la lógica de acumulación de la empresa social y la empresa del Estado. Es otra tesis que está aquí, clara. Hay otra tesis también fundamental, que el mercado capitalista desaparece como tal, pero no el mercado. Pero la función del mercado en el proyecto socialista nuestro que vamos a construir es un mecanismo facilitador, no un mecanismo que define a dónde se orientan y cómo se invierten los recursos. Eso lo define la planificación centralizada a partir de la lógica de la acumulación social y la acumulación de la empresa del Estado, que es una empresa social, pero desde el Estado. Entonces, ahí está analizado esas categorías. También está analizado lo del partido. Está analizado que el partido tiene que entrar en una fase de una amplia alianza política para la toma del poder. Es una alianza estratégica, campesina, proletaria, con una lucha claramente de la construcción del socialismo en nuestro país. Pero una transición clara, porque tenemos que hacer una transición del capitalismo. No podemos hablar utopías que vamos a deshacer el capitalismo por decreto. Ese es un proceso. Y la lógica de la acumulación, de ir convirtiendo la propiedad socialista, que es la propiedad social y la propiedad del Estado, son las dos que constituyen la propiedad socialista. En la medida que se hacen predominantes, vamos haciendo la transición hacia el socialismo. Y en esa transición tenemos que lograr el desarrollo de la fuerza productiva, porque no podemos nosotros hacer socialismo en la pobreza de Morazán. Tenemos que sacar a Morazán de la pobreza. Entonces, ese es el capítulo tercero. Hay un planteamiento que lanzo para el debate: cómo construir el socialismo en El Salvador. Y ahí se analiza cómo es viable hacerlo en la transición partiendo de la constitución actual, pero aún es el Estado siendo controlado y manejado por nosotros y en un proceso de transformación de ese Estado para construir el Estado socialista. Por eso es que la organización social, el poder popular y el FMLN como la vanguardia son los dos ejes estratégicos, los dos elementos fundamentales para poder tomar el poder e iniciar un proceso abierto de transición. Yo analizo también, y es una tesis, que la transición al socialismo nosotros ya la comenzamos, porque hay algunos, a un compañero que dice que el socialismo lo vamos a practicar dentro de 25 o 50 años. Yo considero que esa es una tesis equivocada. Desde el momento que aquí
aquí estamos construyendo poder revolucionario, ya estamos en proceso de transición. Y en la medida que el proceso revolucionario, el poder revolucionario avanza, por medio de su vanguardia, el FMLN, por medio de la Organización Popular Revolucionaria, estamos construyendo poder, y ya ese es un proceso de transición hacia el socialismo, porque nuestro objetivo estratégico es la sociedad socialista. No es que después vamos a ver cómo hacemos el socialismo, no. Todas las medidas, cada paso que damos, cada ladrillo que avanzamos, es un ladrillo más en la transición hacia la construcción del socialismo, la sociedad democrática socialista en El Salvador. Ese es mi tesis, ahí está planteado, para discutirlo. Acuérdense que lo bueno del pensamiento, lo bueno de sacar un libro es para que sea mejorado a través de la discusión y el debate. No pretendo, jamás puede pretender uno que uno va a decir ya lo que hay que hacer. Estos son elementos para el debate. Como tampoco uno puede pretender que uno se está inventando todo esto. El conocimiento es propiedad de la sociedad y el conocimiento es un proceso histórico de acumulación. Si alguno pretendiera creer que él está haciendo desde aquí, descubriendo el agua tibia o la orilla sur de la Basinica, como dicen, estaría equivocado, porque no es científico. El conocimiento es una acumulación histórica. Por eso es que el materialismo dialéctico es el instrumento científico para poder entender, comprender la sociedad. Doctor, usted explicó exactamente lo que la burguesía oligárquica hizo durante los últimos 20 años. Sí. Había un capital concentrado en el país, sabemos que era fruto del café, que luego se viene abajo por la caída de los precios del café en el mercado internacional. Hay una nueva hegemonía bancaria que comienza a tomar el poder de las tierras, a confiscar. Muchos cafetaleros se suicidan porque no hayan qué hacer sin tener 3 o 4 carros en su casa y helicóptero. Pero cuando ellos comienzan la estrategia y van viendo que avanza la alternativa del socialismo y comienzan a sacar el capital, ¿qué va a pasar para que ese capital no se siga fugando del país y podamos construir? Porque es necesario de alguna manera tener recursos para invertirlos en el tema de salud y una reforma que realmente se plantee como reforma. Pero si ellos ya saben qué hacer con ese capital y lo fugan, ¿cómo se puede tener esa fuga de capital en el país? Bueno, no voy a decir cuánto se ha fugado, pero aquí hay datos, ahí lo pueden buscar. Pero para que no se siga fugando, nosotros tenemos que tomar medidas muy claras. Primero, nosotros tenemos que regresar el colón a este país. Dolarizados, somos una economía totalmente abierta. Yo les puedo decir que las transnacionales anualmente se llevan remesas que hacen las transnacionales a sus matrices, anualmente superan los 800 millones, 900 millones de dólares anuales de utilidades. De utilidades abiertas, porque otras son encubiertas, ¿verdad? Entonces, la fuga de capitales de toda esta burguesía oligárquica que ha sido multimillonaria, no solo con la venta en los bancos, todo lo que venden estos lo sacan para afuera. Entonces hay una fuga muy grande. Entonces, por eso tenemos que hacer dos cosas básicas. Uno, regresar el dólar, establecer la política cambiaria y regular la cuenta de capitales en la balanza de pago. Que sorprendentemente venía leyendo ahora yo en un aparatito de esos que tiene ahora electrónico de uno, que el Fondo Monetario acaba de aceptar que hay que entrar a la regulación de la cuenta de capital. Claro, porque ahora están preocupados, porque en la crisis que ellos tienen, como no logran reactivar su economía porque tienen un desempleo masivo y se han empobrecido los hogares en el sentido que están endeudados. Los hogares de los países desarrollados deben alrededor del 80, 70, 90% de su ingreso. O sea, están súper endeudados. Ya no tienen mucho más capacidad de consumo ni con las tarjetas de crédito, porque las tienen topadas. El Estado está endeudado. Deben más que nosotros, algunos estados. Aunque quizás de aquí no, porque nosotros tenemos como el 138% del PIB. Estados Unidos ya casi llega al 100% de su PIB de endeudamiento. Alemania anda por el 90%. Están endeudados, las empresas están endeudadas por la crisis. Entonces ellos tienen capital especulativo que ahora lo quieren traer para acá. Entonces están preocupados que
que se vaya a venir la avalancha de capital para acá y ahora van a poner control de capitales allá. Pero estos 20 años nos han dicho nosotros no pongan control de capitales, porque nosotros hemos sido exportadores netos de capitales. Yo puedo decirles que entre el año 2000 y las proyecciones para el 2015, El Salvador va a haber pagado el servicio de la deuda casi 25.000 millones de dólares, según cuentas oficiales. No estoy inventando números. Entre el 2000 y el 2009, El Salvador pagó por la deuda, entre intereses y principal, 13.958 millones de dólares. Y la deuda, que era 4.000 en el 2000, terminó en 11.500 en 2009. No hay salida. ¿Qué está explicado todo eso? Entonces, hay que poner control en la cuenta de capitales, hay que poner la política cambiaria, hay que quitarnos el dólar para empezar a controlar el tema de la deuda, y hay que renegociar totalmente la deuda externa de este país. Porque si seguimos pagando la deuda, no tenemos salida.